Moreno, hola, hola, ¿cómo va? ¿Dónde estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos con Hugo Moyano, quien nos ha recibido tan amablemente en el día de hoy, para analizar justamente esto que vos estás hablando, no solamente el dólar, sino la economía en general y el futuro de los trabajadores, que es lo que más le interesa. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, amigo. Bueno, ¿qué pasa con toda la corrida cambiaria, con los cambios de ministro? ¿Qué pasa con el futuro del trabajador argentino? Es incierto ahora, porque lo que está pasando, yo creo que muchos de nosotros preveíamos lo que estaba pasando con las políticas que lleva adelante. Iba a tener un final como lamentable y desgraciadamente como el que tenemos, porque las medidas que se estaban tomando eran el endeudamiento, empobrecimiento, desocupación y todos los males que tiene el país. Es como consecuencia de una política llevada adelante por alguien que, a mi entender, ¿no es cierto?, no tenía noción de la responsabilidad que tenía como presidente. Y desgraciadamente está pasando eso. Es lamentable porque los que más sufren en situaciones como esta son los sectores más sensibles, que son nuestros jubilados, nuestros ancianos, nuestros niños, los hombres y mujeres que no tienen trabajo. Desgraciadamente es así, los hombres y mujeres que tienen trabajo pero ganan muy poco salario. Desgraciadamente es así, esto es lamentable, pero es lo que está pasando, ¿no? Claro. Horacio, Hugo te está escuchando, si vos le querés preguntar. Sí, claro. Hola, Hugo, un abrazo, gracias por atendernos ahí en la Federación. Hola, Horacio, ¿qué tal? Bien. Son el mejor equipo de los últimos años. Está preocupado por la economía financiera, pero no le preocupa el pibe que no come, no le preocupa a los miles de trabajadores sin trabajo, los miles de pibes que no van al colegio. Esa es la Argentina que nos tendría que preocupar a todos. A la población de a pie, por supuesto que nos preocupa, pero al mejor equipo gobernante no le importa. Sí, es el mejor equipo de los últimos años para destruir y producir la destrucción del país que está llevando adelante. Esto no me cabe duda que es así. Y son tan... estos señores son tan... insensibles. Incapaces. Son tan incapaces, sí, que ellos creen, porque apenas asumieron, lo trataron de poner en práctica, que destruyendo las organizaciones gremiales, destruyendo a los trabajadores, perjudicando a los trabajadores, iban a sacar el país adelante. O sea, no se equivocan cuando son el último equipo más incapaz que existió en los últimos 60, 70 años. Porque evidentemente la situación que ha llevado el país lo demuestra claramente. Pero es lamentable y desgraciadamente el pueblo se equivocó en el 2015 en votar a un personaje de esta naturaleza que desgraciadamente nos lleva a esta situación. Pero bueno, Dios nunca nos abandona y ya el pueblo argentino demostró el 11 de agosto que quiere cambiar esta historia y seguramente, sin ningún tipo de duda, el 27 de octubre va a duplicar los votos y va a terminar con esta desgracia que nos ha tocado vivir a los argentinos, ¿no? Yo digo, esencialmente ha liquidado el aparato productivo de la Argentina, un aparato productivo para todos. Hoy es el Día de la Industria y este presidente, que se supone que venía del palo de los industriales, no fue. Para ellos mismos, él los traicionó. Los empresarios dicen, él me traicionó. Abrió las puertas de la importación para que se destruya todo el producto nacional, porque no le importa. Lo que le importa es que haya entrado miles de millones de dólares del Fondo Monetario y triangularlos al exterior. Esa plata acá no está. Mirá la fábrica que se podían haber hecho. Por supuesto. Esto es tan claro como el agua. Este señor viene con las políticas de destrucción de la industria, del trabajo, y produce todo este daño que hoy vivimos los argentinos. Por eso es que muchas veces muchos empresarios también se han equivocado, ¿no es cierto?, en apoyar a políticas como las que llevan adelante y que nos traen las consecuencias que estamos viviendo. Mientras te escuchamos, allí estamos viendo también al ministro de Transporte
Mirá. Dietrich saliendo Claro, están de todos la Casa preocupados. Rosada. Están preocupados porque el dólar está picando ahora 6,60, 6,50. Y este aparato productivo, vos trabajás en un sector importante que lleva y trae mercaderías. Me imagino que también al sector que vos representás, no solo al laburante, que es representado por tu sindicato y tu federación, sino por los empresarios que no tienen que llevar ni que traer con un combustible que se fue por las nubes. Contame. Así es. Nosotros, el transporte es tan amplio que transporta, tiene camiones para transportar. Los camiones atmosféricos, que sabemos que lleva, hasta los camiones caudales, que sabemos que lleva dinero. De ahí, en el medio transportamos todo. Por eso que el transporte, la actividad del transporte en un país tiene muchísima importancia, es fundamental y fundamentalmente, para la redundancia, en los países con la extensión del territorio que tenemos nosotros. Sin embargo, este señor que se acaba de mencionar, que es el ministro de Transporte, entiende muy poco de transporte, no entiende nada. Dice que la responsabilidad de lo que ocurre en el país la tenemos los hombres de transporte. Y es toda una mentira, toda una falacia, toda la incapacidad que tiene para darse cuenta de la importancia de la actividad, lo hace decir estos disparates. Por ejemplo, el hombre de transporte transporta todo. Cuando dicen, no, el ferrocarril, bueno, al ferrocarril, ¿quién le lleva lo que trae el transporte? ¿Quién saca del transporte? Y el ferrocarril, desgraciadamente, no puede transportar todas las riquezas que produce el país, porque las condiciones de las vías no existen. Y los vehículos, las máquinas, ¿no es cierto?, que le transportan, van y vuelven. Aquí Sofía, una compañera, Sofía Monachelli, quiere hacerte una pregunta, Hugo, por favor. Hugo, porque hablas todo el tiempo de incapaces, pero él no fue lo que prometió por lo pronto Macri, inflación cero, pobreza cero, sacar el impuesto a las ganancias. ¿Esto se debe a la incapacidad o cómo definís el gobierno de Macri? Sí, es gran parte de la incapacidad, ¿no es cierto?, y además de la falta de sensibilidad. Porque uno puede cometer errores, pero si tiene sensibilidad, corrige los errores. Pero este señor no tiene sensibilidad, tiene incapacidad y tiene insensibilidad porque no corrige los errores. Porque la situación que está pasando millones de hermanos nuestros, niños, mayores, lo que está pasando, si tuviera sensibilidad el gobierno, trataría de evitar que pasen hambre, frío, y las necesidades que están pasando, falta de atención médica, todo lo que está ocurriendo. Y sin embargo, ocurre y siempre tratan de distraer la atención sobre esos problemas que son los que más nos duelen. ¿O es un fracasado, como dijo Mirta Legrand? ¿Cómo? ¿O es un fracasado, como lo definió Mirta Legrand? Pero, ¿era necesario que lo diga Mirta eso para darnos cuenta? Mirta ha cometido el error de decir cosas que las siente, que las vive, pero que no se animan a decirlas por su condición del sector a los que pertenecen a los sectores más pudientes del país. Pero la realidad es esa, no son errores, son incapacidades. Acá todos los compañeros quieren preguntarte. Luis Autalán, por favor. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Hablando de lo que puede llegar a venir, camino a octubre, el viernes la CTA, las dos, y la CGT se unificaron para pedir el mismo salario mínimo vital y móvil, una canasta básica total. ¿Será posible que el año que viene hablemos de una sola CGT? Eso es lo que estamos tratando de llevar adelante muchos sectores, que hoy el movimiento obrero está dividido. Eso creo que sería lo ideal y creo que sería lo que el trabajador está reclamando. Espero que los dirigentes, fundamentalmente los más jóvenes, tengan en cuenta a lo mejor algunos errores que hemos cometido nosotros y hagan el esfuerzo para estar todos. Ahí, estos días, el gobierno planchó el salario mínimo creyendo que ese número es la realidad, cuando realmente la canasta familiar de todos es el doble. Es el doble. Esto significa
que podés comer un ratito nada más. Sí, el gobierno muestra claramente su política de hambre que está aplicando, porque yo diría que es un poco más del doble de lo que debería pagarse por el salario mínimo vital y móvil. El doble. Pero evidentemente es una demostración clara la que está haciendo. Sí, tal cual. Por eso que tenemos la obligación casi, todos los dirigentes, de hacer el esfuerzo que sea necesario para lograr la unidad del movimiento obrero y darle a los trabajadores la dignidad que el trabajador merece. Aquí Gustavo Chapur, por favor. Hugo, usted ha estado reunido con Alberto Fernández, ¿verdad? Antes de que parta a España. Ha circulado muchísimo y ha tomado mucha fuerza, por eso le pregunto, por sí o por no, la versión de que usted podría ser ministro de Trabajo, de un hipotético gobierno de Alberto Fernández, y Pablo Moyano, ministro de Transporte. Que usted ¿Es así? sería, ¿Hay algo de eso? Que vos serías ministro de Trabajo y Pablo, mi secretario de Transporte. Hicieron correr esa bola. Eso lo hacen algunos ¿Para qué? Para joder. Directamente. No, ni yo tengo pretensión de ser ministro de Trabajo, ni Pablo tiene pretensión de ser ministro de Trabajo. Estos son bolas. Toda esta, la chantada. Dale. Los chantas que hablan toda esa, tratan de a cada momento poner algo para crear algún clima, no, son todas mentiras. Hablamos de todo lo. Acá Fioravanti quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Hugo? Quería consultarte, los trabajadores, la gran preocupación de los trabajadores, los que tienen trabajo, es cómo recuperar el poder adquisitivo. ¿Cómo se hace? Sí, en muchos casos, bueno, creo que cuando venga un gobierno nuevo que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, se va a terminar un poco la angustia que está viviendo hoy el trabajador de perder los puestos de trabajo. Y a partir de ahí va a empezar la recuperación del salario. Esto es lo que la misión que tienen las organizaciones gremiales, y creo que es, de acuerdo a lo que he conversado justamente con el futuro presidente, son los objetivos que tiene el futuro gobierno. ¿Eso es lo que hablaste con Alberto? ¿Eso es lo que hablaste con Alberto? ¿Eso es lo que hablaste con Alberto Fernández? Sí, hablamos muchísimas cosas. Pero además, que la gente viva con dignidad. Claro. Es la política del peronismo. Con dignidad. No estamos inventando nada. Claro. Estamos haciendo lo que Perón y Eva Perón nos enseñó. Que el pueblo trabajador y que el pueblo viva con la dignidad que se merece. Así es. En un país rico, en un país que tenemos comida para darle a más de 400 millones de personas, no es posible que la gente pase necesidad en la calle. Acá, Mónaco, por favor. Hugo, recién Luis hablaba de las 2 CTA, que dijeron que van a ir a un paro. Digo, ¿es necesario ahora un paro? ¿Más vale dejar que este gobierno llegue como puede a octubre y después a diciembre, o hay que seguir presentando fuerza en la calle? Yo creo que ir a un paro hoy no tendría mucho sentido. Primero porque el gobierno se va a mostrar atacado, y es lo que yo creo que es lo que el gobierno, es la provocación que el gobierno está tratando de mostrarle a la sociedad, ¿no es cierto? Que son víctimas, que lo quieren sacar de gobierno antes de tiempo, no sé, las estupideces que siempre se hablan en estos momentos. Pero yo creo que cuando habría que haber tenido un salario mínimo vital y móvil, cuando el gobierno estaba en condiciones de discutirlo. Hoy en día el gobierno no existe prácticamente, y lo que hace es justamente, ¿no es cierto?, todo lo contrario a lo que debería hacer, pero lo hace en un momento donde la sociedad, y en particular los trabajadores, ¿no es cierto?, tenemos que tener la suficiente responsabilidad como para que no se victimicen estos tipos. Así es. Porque encima de todas las macanas que hicieron, encima del desastre que hicieron, encima de que llevaron el país al lugar que lo llevaron, se van a victimizar y van a decir que no pudieron hacer las cosas por culpa de tal o cual viste que sector de la ciudad. Después del día de las PASO, dijo, aumenta el dólar
Muy bien, así aprenden a votar. Entonces yo te tengo que preguntar, con un dólar alto, ¿tu actividad o la actividad de todos se va a paralizar el país? Digo, económicamente. Claro, sí, cada vez se paraliza más. Nosotros, a mí me preguntaban la actividad nuestra. Claro que la actividad nuestra también se ha sentido afectada por estas políticas. Porque hoy decía... En estos momentos, nosotros transportamos el dólar todo. bajó 2 pesos, 57 hasta para la la recolección venta. de residuos. ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es que acá un compañero estaba contando que bajó 2 mangos o 3 pesos, pero con un dólar, con estos números, vos estás contando y te seguimos escuchando que es muy difícil seguir caminando, sobre todo si se dispara. Claro. Fíjate una cosa, ¿sabés hasta dónde se nota la falta de trabajo? A ver, decime. Hasta en la recolección de residuos. Ah, mira. Porque como la gente no consume, claro, no hay residuos. La recolección de residuos, no hablemos de aquellos que transportan material de construcción y todo lo demás. Se tira menos. Está afectada todas las actividades. Porque se consume Por menos. eso que hoy, tomar una decisión que sabemos que el gobierno no va a dar respuesta, sería darle al gobierno de estarle dando algo como para que se victimice y responsabilice a otro de la responsabilidad que ellos tienen por no saber gobernar, ¿no? Sí, Hugo, en su momento, Luis, y en el momento de gobierno kirchnerista, hay que decirlo, usted dejó una marca registrada, dijo, la inflación que me preocupa y la que yo mido es de las góndolas. Hoy la coyuntura marca que más allá de lo que diga el gobierno, la verdad está en las góndolas. Sin ser economista, ¿qué le sugiere eso? Y bueno, sugiere que el gobierno ha hecho todo lo necesario como para que esto esté pasando sin interesarle a quién afecta más esto, porque al que más lo afecta es al que más necesita. Pero son todo producto de las políticas que lleva adelante, ¿no es cierto? Y todo ese dinero que ha pedido prestado, que le ha dado el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, que ahora lo tenemos que devolver quitándole la comida a la gente, ¿no es cierto? Estas son las políticas que lleva el gobierno y esto es lo que está afectando fundamentalmente, reitero, a los sectores más sensibles, que son los laburantes, que son los que no tienen trabajo, nuestros jubilados y toda la sociedad que está sufriendo. ¿Vos creés que realmente muy lamentable, ¿no? El tema de la reforma laboral, hoy de hecho hay sectores que la reforma laboral no tienen alternativa, o agarrás lo que te dan si no lo perdiste. Ellos venían por la reforma laboral y la reforma previsional. Pero sí, esto es lo que, bueno, lo que motivó al gobierno, el ataque hacia nuestra organización y a los hombres que la conducimos, tanto Pablo como yo, ¿no es cierto?, y algunos más, motivó a que ese ataque que ha tenido durante todos estos últimos años es justamente por habernos opuesto a la reforma laboral. Esa reforma que no le da ninguna solución a nadie. Por eso que cuando escucho estos hombres de la política que se creen que son superiores a otros, cuando escucho decir que los sindicatos tienen la culpa, que las obras sociales, no tienen noción de lo que dice. No tienen noción. En el mundo no se atiende la salud como en Argentina, a pesar de las situaciones que estamos pasando, como atienden las obras sociales de las organizaciones gremiales. En el mundo no hay una atención de esta naturaleza. Yo me imagino, y que se imaginen estos ignorantes que hablan y que critican las obras sociales, si no existirían las obras sociales, este pueblo tendría una mortalidad tremenda, tendría una falta de atención tremenda, pero estos ignorantes, ¿no es cierto?, hablan de eso porque no saben. Por eso es que todo lo que han hecho ha sido en perjuicio de los trabajadores, creyendo que eso iba a traer la solución del país. Todo lo contrario, la solución que ha traído a que estos señores
¿no es cierto?, los parientes del presidente, los familiares del presidente, los amigos del presidente, se llevan la plata fuera del país, ¿no es cierto?, en millones de dólares fuera del país, que el pueblo argentino lo está pagando ahora y lo va a tener que seguir pagando las futuras generaciones. Decime, esto es lo que ha Hugo, hecho este gobierno. la Por eso culpa, es este que gobierno, no pasa el 10 de diciembre. Este gobierno y este presidente ha culpado al peronismo de todos los males de la Argentina. Hay algunos que se dicen ser peronistas, incluso el que acompaña al presidente como candidato, dice que el propio peronismo le hizo daño a la Argentina. ¿Vos qué decís? Pero por eso hablo de ignorantes. Cuando estos señores critican al peronismo, critican a las organizaciones gremiales que fortaleció el peronismo, no tienen noción de lo que dicen. Fíjense en otros países, esta situación que vive nuestro país, en otros países sería mucho más terrible de la que pasa en nuestro país. ¿Por qué? Porque acá el pueblo va a seguir luchando, los trabajadores van a seguir luchando, porque por acá pasó Perón. Y una vez que pasó Perón, nadie va a poder modificar. Los daños que le han hecho al país fueron justamente lo que este señor dice, que son la mejor conducción de los últimos 50 años, 70, no sé cuánto dice, sí, 70 años. Ellos dicen que es el mejor gobierno, el mejor equipo. Sí, el mejor equipo de los últimos 70 años. Justamente así de los peores. ¿Por qué? Porque si han intentado destruir al peronismo, responsabilizar al peronismo, hacer todo lo contrario que es el peronismo, y lo han fortalecido. ¿Por qué? Porque el peronismo, los peronistas, no vamos a dejar de luchar para que la gente viva con la dignidad que se merece. Y por eso todos los que hemos hecho el esfuerzo para que el 11 de agosto se haya ganado por 20 puntos y más de 20 puntos, en 18 20 puntos, ¿no es cierto?, ha sido el esfuerzo que hemos hecho todos los peronistas, porque queremos que se aplique la doctrina de Perón y Eva Perón, que significaba dignificar al hombre de trabajo. Por eso es que este equipo de los últimos 70 años ha sido el mejor que ha fortalecido al peronismo para que volvamos a ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Mirá vos. Bueno, vimos el acto de Cristina con más de 200 y pico mil personas y nadie movilizó, como ellos dicen, que era por choripanes. Fueron a escuchar a una líder, a la que va a acompañar al que se candidatea como presidente. No, y sin subestimar a nadie que va a las plazas por otros candidatos, hay una necesidad de visibilizarse, como también aquellos de barrios donde todo falta, salen a la calle para visibilizarse, lo que ellos no quieren ver, no les importa ver, porque los negocios de ellos están afuera, están en otro lado. Así es. Y los ven ellos, lo saben, claro que pero como no tienen sensibilidad, no los afecta en nada. No les importa. Sin embargo, nosotros, todos, ustedes, nosotros, todos los que hemos pasado, hemos sido humildes, hemos nacido en hogares muy humildes, ¿no es cierto? Sabemos lo que es pasar necesidades. Por eso estos señores no tienen sensibilidad, porque no han pasado necesidades y no les interesa, ¿no es cierto?, ver a la gente con necesidades. Por eso es que el 10 de diciembre, si Dios quiere, si Dios nos ayuda como nos ha venido ayudando hasta ahora, como creyentes, ¿no es cierto?, el 10 de diciembre va a cambiar la historia y el pueblo argentino va a empezar a dejar de sufrir para que en un tiempo no muy lejano viva con la dignidad que el pueblo trabajador y toda la sociedad se merece. Va a vivir con la dignidad que merecemos vivir los argentinos. Compartir con vos uno de los móviles de Crónica. Está en la calle. Y ahí está nuestra compañera Camila Barral. No te vayas. Quiero que compartamos juntos qué piensa la calle de este momento de la Argentina. Vamos ahí. A ver. Muy buenas tardes, Horacio. Estamos en la City porteña, donde en este momento el dólar está cotizando 60,50 para la venta. Realmente mucho más flujo de gente en el interior de las casas de cambio que los últimos días, ¿no?
generalmente al menos la semana pasada había muchísima menos gente. Y acá estamos con Miguel, por ejemplo, que es una de las personas que está recorriendo la zona. Miguel, buenas tardes. Bueno, contame, ¿cómo viste el tema del dólar? Y por otro lado, las medidas económicas que tomó Mauricio Macri ayer. Buenas tardes. Si está el dólar, está ahí fluctuando mucho, no sé, habrá que ver qué sé yo, un poco de tiempo, a ver cómo reacciona el mercado entre todo. Creo que por lo que se ve no se disparó tanto, estaba en 60. No sé. Yo digo... ¿Tiene capacidad de ahorro? Y algo sí, pero chico, no sé, serán $500 por mes, algo así que puedo comprar, ahorrar. Bueno, bastante. Bueno, Horacio, Miguel te escucha. Hola, don Miguel. Hola. En estos últimos años, ¿me escucha? Le habla Horacio en Boc. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? En estos últimos años, usted como ciudadano, ¿qué ha ganado y qué ha perdido? Y el poder adquisitivo se perdió un montón. Se imagina que estaba a 18 una vez el dólar, pero los salarios nunca. Yo trabajo bajo relación de dependencia y nunca han acompañado al dólar, o sea que hemos perdido un montón. Usted ha perdido. Y estaba a 18, claro. No sé, hace 2 años atrás, ahora está a 60. Y compra la mitad de las cosas que necesita, se alimenta la mitad y vive la mitad. Yo le digo gracias. Vuelvo a Hugo. Hugo, es muy difícil para cualquiera, el que tiene y el que no tiene, vivir como se puede, porque no solamente el dinero no alcanza. Se han perdido fuentes de trabajo, se ha perdido producción, se han perdido la posibilidad de que los pibes coman. Esto es histórico, nunca ha ocurrido que la gente no come, y no es intrascendente. Miles de personas en todo el país, Crónica está llegando a todo el país, y es así, estamos recibiendo miles de comunicaciones que nos cuentan esta realidad. Sí. Sí, podés hablar, te estamos escuchando. Sí, te estamos escuchando. Digo, es muy difícil, porque todo el mundo habla de la macro, los analistas hablan de la macro, los analistas hablan de la macro. ¿No es cierto, compañeros? Pero sí, de la diaria... Sí. De la diaria no te habla nadie. De la diaria no te habla nadie. Quedó claro con el sueldo mínimo vital y móvil que se aprobó, que va a ser 16.875 en octubre. Es un montón, falta un nada. Infinito para octubre. Octubre, hermano, es nada. Es nada. Bueno, es nada. Ahí está. Yo te decía, con una Argentina donde falta todo, es inconcebible, y vos también lo decís, que un pibito no coma, que nuestros abuelos no coman. Entonces, ¿qué es lo que me quieren decir? ¿Qué es lo que quieren jugar? Vamos a esperar octubre y vamos a esperar hasta diciembre, porque así como lo decís vos, ellos se quieren victimizar y echarle la culpa siempre a los otros. Nunca se hacen cargo. ¿Qué opinás? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Mira, Perón era tan claro cuando decía el significado del peronismo. O sea, Perón decía que había que expresar, ¿no es cierto?, o hacer política donde se aliente el consumo masivo. Ahí va. El consumo interno. Y Perón le pregunta, ¿y cuál es el consumo masivo? El consumo masivo es el que realizan los trabajadores. Bien. ¿Cierto? ¿Y cómo se alienta el consumo masivo que realizan los trabajadores? Con mejores salarios. Esto es tan simple como cualquier cosa simple. Y cuando hablo de trabajadores, no estoy solamente hablando del hombre que hace el esfuerzo físico. Hablo del hombre, del intelectual, del profesional, de todos los hombres de trabajo. No necesario que hace, no solamente el que hace el esfuerzo físico. Entonces, era un país para todos, ¿no es cierto? Un país donde podamos vivir con la dignidad que vivimos todos. Y decía claramente, pero nadie se realiza en una comunidad que no se realice. Ahí está. Por lo tanto, aquel que tiene algo no puede disfrutar en una comunidad donde haya injusticia. Claro, y esto es lo que está pasando ahora. Por eso se quejan.
Se quejan no solamente los hombres de trabajo que no le alcanza el sueldo, los hombres que no tienen trabajo, nuestros jubilados, sino también los que tienen, ¿no es cierto?, y tienen la posibilidad de vivir mejor. Tienen la inseguridad que trae todo este tipo de situaciones. Ahí va. Y esto lo ha llevado estos gobiernos, gorila, ¿no es cierto?, que han llevado y han atacado a las políticas que le da la dignidad a nuestra Ahí gente, va. ¿no? Vuelvo a la calle. Ahí, Camila, ¿quién tenés? Sí, estamos con Carlos también, que estaba recorriendo la City porteña. Carlos, preguntarte por las medidas que tomó ayer el presidente, ¿qué te parecieron? Te digo la verdad, las vi, las leí, creo que sigue siendo siempre más de lo mismo. Los trabajadores siempre estamos cada vez peor, y bueno, yo no tengo $10.000 para comprar por mes, ni tenía antes para comprar 2 millones, así que la situación del país sigue siendo siempre la misma. Cada vez creo que vamos de mal en peor. Creo que lamentablemente han perdido el rumbo y no saben qué hacer. ¿Tenés trabajo? Sí, acabo de salir de mi trabajo. Trabajo acá en media cuadra. Horacio Carlos te está escuchando. Bueno, hola, te habla Horacio Bot. Digo, han perdido el rumbo y ellos quieren convencernos que estamos en el camino correcto y en el medio todos ahogados. ¿Qué me están hablando de la macroeconomía? Vos tuviste que laburar en el día de hoy para ganar lo que te corresponde y sabés que lo que ganaste hoy te va a utilizar la mitad de la mitad. El dinero que hoy trabajaste todas las horas, por la culpa de este gobierno, va a ser la mitad de la mitad de la mitad. Sí, así es, y no es solamente de hoy, viene de hace mucho tiempo. Ya el año pasado uno trabaja a pérdida, digamos, porque uno por suerte tiene trabajo, puede trabajar, puede venir todos los días, tiene la dignidad de su trabajo, pero hoy ya no alcanza el sueldo, digamos. Entonces uno, por más que trabaje, le busca, se empieza a recortar en cosas. El año pasado ya perdimos un porcentaje muy grande con el tema de la inflación. Este año seguimos perdiendo los trabajadores y siempre el que más pierde es el trabajador, digamos. Claro, yo creo que claro. Estas medidas el trabajador no las ve y la gente común no las ve porque ahí va. Lo que ve uno y lo que habla con la gente es totalmente distinto a todo lo que creo yo que piensan en el gobierno. La verdad que no sé qué piensan. Te agradezco. No sé qué decirle qué piensan porque... Te agradezco. Yo te digo gracias. Y acompaño tu voz. Gracias. Hugo, ahí el compañero siente que la hora que trabajó hoy, por la dignidad agradece tener trabajo, pero no le alcanza. No le alcanza, a miles no les alcanza. Sin ninguna duda hay, pero la inmensa mayoría de los trabajadores y aquellos que ganan un sueldo más o menos, tampoco le alcanza, no le alcanza. Hoy no alcanza nada el dinero. Cuando viene un trabajador y te dice, tuve que pagar 8.000 pesos de luz, o tuve que pagar, qué sé yo, 7.000 pesos de gas, es increíble que esto pase. Y esto ocurre, esto no es verso, esto es la realidad. No es Entonces, verso. ¿cómo le va a alcanzar el dinero cuando tiene que pagar los servicios, pero el valor que tiene? Claro. Es imposible. Por eso hay que terminar, pero fíjense que los sectores que dan este tipo de servicio, que en su mayoría son amigos y de los sectores del presidente, esos ganan sumas multimillonarias. Multimillonarias. Bueno, se han hecho más ricos. Sí. Hablando de presidentes, tengo que ir a Casa de Gobierno. Quédate, Hugo. ¿Qué está pasando, Matías Rezano? Horacio, buenas tardes, el placer de siempre escucharte. Gracias, Estamos querido. aquí justamente en Casa de Gobierno, como bien lo mencionabas vos. Mauricio Macri va a encabezar una reunión que estaba pactada para las 15:30 con el sistema
de la Secretaría de Medios Nacionales Públicos, justamente, pero que todavía el presidente de la Nación no está presente aquí, justamente en la Casa de Gobierno. Se retiró alrededor de las 14 en el helicóptero presidencial y estamos aguardando justamente su regreso. El que sí lo es justamente es Hernán Lombardi, titular de la Secretaría de Medios Públicos, y anteriormente se retiró hace minutos Guillermo Dietrich y el presidente del Consejo Nacional PRO, Humberto Schiavone. Ese es el panorama, luego de las reuniones que tuvieron lugar durante la mañana, en la cual participaron casi todos los miembros del gabinete, con Hernán Lacunza como principal protagonista, que siguieron de cerca el desarrollo cambiario, la cotización del dólar. Posteriormente, al llegado del mediodía, se fueron retirando algunos de los miembros y el presidente de la Nación prometió continuar desde aquí justamente la evolución de la cotización del dólar. Pero como te mencionaba anteriormente, a las 14 se retiró y estamos esperando su regreso para encabezar esta reunión con la Secretaría Nacional de Medios Públicos. Muchísimas gracias. Ahí me hablaban de los medios públicos, el señor Lombardi. Según los datos oficiales, los medios públicos tienen un rojo de 3.800 millones de pesos. 3.000 más los compañeros despedidos, y lo que dijo en un canal que no es crónica, tuvimos que meterle la mano en el bolsillo a la gente. Lo dijo el señor Lombardi, no lo digo yo. Bueno, estamos jodidos, Hugo, estamos jodidos, pero hay una luz al final de esta historia. Sin ninguna duda. Yo creo que en esto no me equivoco. Seguramente comparten muchos con lo que voy a expresar. Ha sido el peor gobierno de la historia. Sí. Porque agarró un país que no estaba endeudado. Teníamos el fondo ese de los fondos buitres para pagar, pero no era un país endeudado. Estaba un país funcionando. Lo tomaron de esa forma, lo endeudaron. Sacaron préstamos a 100 años, cualquier disparate. Esto no tiene noción de lo que significa la responsabilidad de conducir los destinos de un país. Por eso es que nos llevaron a esta situación y no me equivoco en decir que es lo peor gobierno que hemos tenido en nuestro país. Ahí va. Hugo, te digo un montón de gracias por este ida y vuelta con Crónica y estamos ahí, en el ida y vuelta siempre. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a vos, Horacio, en particular, y a todos los compañeros que están aquí presentes, que ahora les voy a invitar con un café. Y a todo el equipo de Crónica, que siempre al lado del pueblo. Ahí va. Un abrazo. Vamos, gracias, muchachos. Gracias, Fernando Moreno. Muchísimas gracias.